con un técnico en nutrición, es una eminencia en la Argentina. Él se dedica justamente a conocer la energía de los alimentos y qué nos pasa adentro, por qué nos enfermamos y cómo podemos, no sé si curarnos, pero sí tratar de evitar la enfermedad a partir del conocimiento. Así que vamos a recibir a Néstor Palmetti con un aplauso. Muchas gracias por venir. No, gracias. Bueno. Para la gente que está viendo este programa sabe que yo le estoy dando mucha importancia a todo lo que es la naturaleza, incorporarla no solamente afuera en las plantitas, sino adentro de uno y para que realmente seamos arte y parte de ella y nos sintamos bien. Porque a mí mucha gente me dice, che, pero ¿cómo haces para estar tan radiante? Y esto es un trabajo. Sí. La verdad es que es un trabajo que no termina nunca y es un trabajo diario, ¿no? Es decir, uno tiene que tomar más conciencia de lo que come porque el 50% de todos los cambios viene a partir de la alimentación. Y yo creo que preexistente a la alimentación también está la importancia del orden interno, del orden celular, porque ese alimento, que puede ser el mejor alimento del planeta, tiene que ser metabolizado por una estructura. Y esa estructura tiene que estar en orden y tiene que estar balanceada. Si nosotros usamos un excelente alimento en una estructura desordenada, es como poner nafta premium en un auto que tiene el motor fuera de punto y que está la cámara de cilindros llena de carbón. Es decir, es desperdiciar ese buen combustible. Por eso nosotros, que venimos de la nutrición, nos estamos abocando a las prácticas depurativas, porque son una parte indivisible de esta recuperación del orden. Es como en un auto, es decir, uno a la vez que cambia el combustible tiene que también limpiar la cámara de cilindros, hacer la puesta a punto. Entonces, si uno solamente cambia la nutrición, se va a llevar un poco la desilusión de que no resuelve. Está un poquito mejor, pero no resuelve. Claro. Y nosotros decimos, uno puede resolver los problemas crónicos, degenerativos, diabetes, tiroidismo, cáncer, se pueden resolver siempre y cuando la persona entienda que ese problema lo generó ella misma. O sea, la misma persona, con sus hábitos equivocados, con su falta de higiene interna. Entonces, tal vez... Y obviamente en el 99% de los casos se hace de una forma inconsciente. Pero bueno, ahora que tomamos conciencia de que nos hemos equivocado, se rectifica el camino, resolviendo ese desorden, es decir, eliminando toda esa toxemia acumulada, no generando nueva toxemia, es decir, ahí entra la nutrición depurativa, la nutrición vitalizante, que es la que le va a aportar energía al cuerpo sin generar ensuciamiento. Pero al mismo tiempo hay que sacar todo ese ensuciamiento viejo. Ese ensuciamiento viejo tiene que ver con moco en el colon, tiene que ver con piedras en el hígado, tiene que ver con parásitos en toda la estructura corporal, anaerobia, o sea, la falta de oxígeno. Entonces, todo eso va generando una química desordenada, que es lo que va con el tiempo instalando las enfermedades crónicas degenerativas. Y lo triste es que la persona se resigna mansamente a convivir con su diabetes, a convivir con su tiroidismo, a convivir con su hipertensión, siendo que tiene al alcance de la mano todas las posibilidades de resetear esa estructura, como una computadora. Se tildó, se resetea, no se tira la computadora. Y la computadora no es que vino fallada de fábrica, se la mal administró. Ahora se la bien administra y como el cuerpo tiene una infinita capacidad regenerativa, porque el cuerpo se está haciendo siempre nuevo. Vos fíjate, una estructura como el hígado a nivel celular se regenera en 45 días. En 6 semanas vos tenés un hígado nuevo. Ahora, el hígado que vas a tener dentro de 6 semanas depende de qué cosa. Del contexto de esta regeneración celular que está empezando hoy. O sea que lo que hoy estamos haciendo está influyendo en nuestro hígado dentro de 6 semanas. Mira, una preguntita práctica. Una persona que tiene cáncer de hígado, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Que hay todo un gran caos interno. El cáncer no es un error de la naturaleza, sino es simplemente un intento de adaptación, de supervivencia celular, la oncogénesis, eso. La célula muta tumoral porque encontró un agobio que le impedía la vida. Ante prácticamente esa necesidad de morir, la célula intenta sobrevivir. ¿Cómo sobrevive? Generando la mutación. Y como células tumorales pueden sobrevivir con mayor efectividad, porque es una célula adaptada al desorden. Ahora, ¿qué pasa? La persona tiene que tomar conciencia de todo esto, porque justamente lo que nos pasa, llámese diabetes, llámese cáncer, llámese tiroidismo, es un llamado de atención para que nos pongamos conscientemente a rectificar el camino equivocado. Hacerse cargo de uno. Es el aprendizaje, es la evolución. La evolución se hace así, en función a equivocarnos y corregir las equivocaciones. Voy a hablar con la gente. Ustedes se dan cuenta que normalmente la gente tiene cáncer, va al médico y dice, tengo cáncer, qué horror, y sí, le pasa a todo el mundo. ¿Qué? No sabemos, sí, es el mundo, es la vida, es la estrés. Pero hay otra visión de la historia de por qué hay tanto cáncer. ¿Por qué? Y básicamente porque nosotros hemos generado un agobio tóxico a nuestro organismo, es decir, le hemos generado tal desorden, tal magnitud y el cuerpo intenta sobrevivir.
La hipertensión es un ejemplo, porque el cáncer sería como algo más extremo, pero en la hipertensión uno lo comprueba fácil. ¿Por qué un corazón bombea con mayor presión que lo normal? Básicamente porque el fluido está espeso, está sucio, está viscoso, está pastoso. Y eso lo generó la persona, o sea, el usuario de ese cuerpo. Y el cuerpo lo que intenta es, a través de elevar una presión, generar una irrigación, mantener un nivel de funcionalidad para que la persona siga haciendo su vida diaria, pese al desorden. Claro. Entonces la persona no está enferma, sino que está sucia, está desordenada, está ensuciada. Lo mismo con todas las enfermedades. Y así, si vos entendés eso y lo llevás a los otros niveles, te das cuenta que siempre es lo mismo. El cuerpo intentando sobrevivir. El cuerpo intenta sobrevivir con diarrea, intenta sobrevivir con inflamación, intenta sobrevivir con un montón de cuestiones que son mecanismos para tratar de generar el menor daño posible y garantizar la eficiencia. Y que nosotros no entendemos ese mensaje y nos consideramos enfermos, nos consideramos víctimas, y en realidad somos nosotros los victimarios de nuestra inteligencia corporal, porque si hay algo que no nos va a defraudar nunca es la inteligencia interna, esa inteligencia que opera desde las células. Y esas células necesitan simplemente 4 o 5 condiciones de orden: oxígeno, vibración, alcalinidad, y con eso, y con un patrón de energía ordenado, las células pueden reconstruir, regenerar. ¿Se puede revertir una enfermedad? Todo se puede revertir, aún lo que se considera desde la ortodoxia que no es reversible. Pero esto no es crear falsas expectativas ni generarle a la gente o venderle a la gente algo. Nosotros no vendemos nada, porque en definitiva nosotros le decimos a las personas: acá está el mapa, haga usted el tránsito para encontrar este camino, porque en definitiva es la persona, a través de un cambio en la conciencia, la que tiene que generar su propio proceso de regeneración. Bueno, el principio de la sanación sería primero limpiar. Es como cuando Primero uno quiere ordenar la casa. Primero entender que nosotros mismos con nuestros actos hemos generado ese estado de agobio tóxico. Segundo, decir, bueno, ok, tengo que trabajar con un programa. Ese programa es, nosotros le llamamos los 6 andariveles: trabajar sobre limpieza de órganos, trabajar sobre desparasitado, limpieza de los fluidos, de la sangre y la linfa, oxigenación del medio interno, pausas digestivas. Todos los animales del planeta tienen pausas digestivas, el ser humano es el único que no hace pausas. Y en el 6º andarivel ponemos justamente una nutrición fisiológica que no ensucie, que le dé al cuerpo energía plena y que no genere ensuciamiento. Con esas 6 condiciones, trabajando al unísono en forma sinérgica y complementaria, toda patología empieza a remitir, porque el cuerpo va generando ese nuevo orden. Es como resetear una computadora tildada. La computadora empieza a trabajar con la normalidad funcional y eso hace que la regeneración sea plena. Imagínate, en un contexto hepático de desorden, si vos corregís las causas del desorden, el hígado empieza a regenerarse eficientemente. Si no corregís el desorden, siempre la regeneración va a ser deficitaria. Por lo tanto, está garantizada esa especie de cronicidad en el sufrimiento, si la persona sufre del hígado. ¿Cómo se va a sufrir de un órgano que se hace nuevo cada 45 días? Claro. Después otro tema muy interesante es el tema de los parásitos, los hongos y todos esos tipos de microbios que tiene el organismo que provocan, y es el origen de muchas enfermedades. Esos bichitos, sí. Yo le digo bichitos de una forma simpática porque hay una gran cantidad de especies de forma, es como toda una fauna interna. Muchos son buenos y muchos son imprescindibles y necesarios, pero hay muchos que por nuestra propia condición de terreno van llevando al estado del desorden. Por ejemplo, si el cuerpo tiene buena oxigenación, los bichitos, entre comillas, malos, no se pueden reproducir. Ahora, si nosotros le garantizamos anaerobia, le garantizamos acidosis, le garantizamos baja vibración, esos son los que empiezan a tomar, es como un ecosistema, empiezan a controlar el sistema y empiezan a hacerse fuertes y a generarnos un montón de daños, desde ensuciamiento, porque ellos también ensucian como nosotros, hasta la lesión de órganos, la compresión de órganos y un montón de problemas que tienen que ver con lo psicológico, con nuestros conflictos emocionales, con nuestro desorden en la vida de relación afectiva. Bueno, para los que recién están entrando en esta onda, que viste es lo que está pasando en el mundo, no solamente en Argentina, de querer, digamos, sanear no solamente el planeta, sino el primer planeta que es uno mismo, ¿no? Que sería el primer planeta del cual uno se tiene que hacer cargo de uno mismo. ¿Cuáles serían los alimentos que peor nos hacen? Mira, yo iría por lo que mejor nos hacen. Bueno. Es decir, porque yo trato de no ir por lo negativo, sino por lo positivo. Dale. Y lo positivo es lo fisiológico, es decir, aquellos alimentos que están diseñados por la naturaleza para una estructura digerente frugívora como la nuestra. Nosotros tenemos una estructura, los estudios de ADN han demostrado, somos 99,9 iguales a los chimpancés. Entonces tenemos esa estructura de frugívoros, somos animalitos frugívoros. Y para los frugívoros, la fruta, las verduras y las semillas crudas es el alimento fisiológico.
Es decir, si vos te ceñís a frutas, verduras, semillas crudas, tenés lo que se llama el alimento perfecto para nuestra estructura digestiva. Y vos te das cuenta que son los alimentos que menos se usan en la dieta, entre comillas, normal, y eso hace que la persona empiece a pagar precio por infligir. Es como si en un auto, en lugar de poner el combustible que tu fabricante indica para ese diseño, le pone cualquiera. Y el resultado va a ser un desastre. Entonces sería frutas, verduras y semillas. Semillas, por ejemplo. Semillas, almendras, nueces, pistacho, maní, girasol, sésamo, es decir, todo lo que son semillas oleaginosas que se pueden consumir crudas. Es decir, que tienen una digestión y una asimilación perfecta en su estado natural. Todos los animales del planeta Tierra, todos los animales, todos los seres vivos, ingieren sus alimentos crudos. Sí. El único animalito de Dios que transforma con la temperatura a los alimentos es el ser humano. Y lo hizo por una razón muy atendible, fisiológica y lógica, que era la supervivencia. Pero la supervivencia no es normalidad. Es decir, en un determinado momento, cuando se glació el planeta hace millones de años, hubo que recurrir a técnicas y a sistemas. Pero después eso se tendría que haber dejado de lado. ¿Y por qué no se deja de lado? Porque todas esas transformaciones que el hombre generó y todos esos alimentos no fisiológicos tienen componentes de adicción. Entonces hemos quedado entrampados en el circuito adictivo. Entonces cuando vos ingerís, bueno, el clásico caso de las harinas, los azúcares, todos esos alimentos generan una especie de respuesta compulsiva. Actúan sobre los circuitos orbifrontales y nos generan una especie de dependencia. Por eso yo hablaba. Por eso te cuesta cambiar, por eso te cuesta dejarlos, por eso te cuesta ir a los alimentos fisiológicos, porque comer un apio, comer una manzana y comer una nuez es facilísimo. ¿Y por qué no hacemos ese tipo de alimentación? Porque ninguno de esos alimentos son adictivos. Pero una torta ni una nuez, ni una zanahoria, ni una planta de apio son adictivas. En cambio, todo lo otro, más que rico, es adictivo. Entonces hay una pulsión psicológica, los circuitos orbifrontales están entrenados desde niño para ese tipo de alimentos, entonces se genera como una especie de dependencia. Por eso la gente dice, necesito una galletita, necesito un poco de queso, necesito. En realidad no se necesita fisiológicamente. La prueba es que las personas que no consumen ese tipo de alimentos viven perfectamente, te crece el pelo, te crecen las uñas, tenés energía. Ahora, por ejemplo, no es que te vas a... comerse una torta, ¿está mal? No es que está mal, hay que ver en qué contexto. No, pero ¿qué consecuencia puede tener? Si vos estás ordenada fisiológicamente y te ingerís un alimento no fisiológico, el cuerpo lo procesa sin darse cuenta. El problema es que si vos estás en un estado de desorden y de colapso y todavía tirás alimentos que generan mayor desorden, vas a magnificar el desorden. Claro. ¿Pero la harina negra se puede? En todo se puede, lo negro, lo blanco, es decir, pero el tema es entender de qué es lo que estamos queriendo hacer con nuestras vidas, es decir, desde qué problema. Imagínate una persona que está con un cáncer terminal, no es lo mismo que una persona que dice yo estoy bien y quiero estar mejor. Claro. Entonces nosotros no somos dogmáticos ni le decimos a la gente reprima, no hay que reprimir, hay que entender, hay que comprender qué quiero hacer de mi vida, hacia dónde quiero ir, cuál es mi finalidad evolutiva en este proceso. Entonces, desde la conciencia, si me quiero comer la harina, me la como, pero soy consciente de lo que estoy haciendo. No lo hago por una pulsión automática, una pulsión mecánica, sino que lo hago desde la conciencia. Escúchame, Néstor, el tema de los niños, porque hay muchas madres que dicen, no, dicen, mis hijos quieren ser vegetarianos, pero yo no quiero porque tengo miedo por el calcio. ¿Cómo es? Claro, pero fíjate que el problema es de los padres y no de los niños. Los niños tienen una sensibilidad, una energía, una capacidad de adaptarse a todo esto, pero si están mal condicionados y el miedo viene de arriba hacia abajo, se transmite. Entonces yo creo que es al revés. Primero el padre se ordena y hace su orden fisiológico y el chico imita ese bienestar y ese orden. ¿Y cómo es el caso de un niño? En el caso del niño es lo más fácil, los chicos se amigan rapidísimo con todo este tipo de leches de almendra, licuados, semillas. Ellos son muy rápidos en el proceso de la adaptación. ¿El calcio de dónde se saca? El calcio, fíjate que tenés, en una semilla de sésamo tenés 5 o 6 veces más calcio que en la leche. Las almendras, una hoja de lechuga tiene calcio. No hay ningún alimento fisiológico que esté desprovisto de calcio. Cualquier hoja verde, cualquier semilla, cualquier hortaliza tienen grandes dosis de calcio. Nunca nos puede faltar calcio, como no le falta calcio a los monos.
Es decir, el mono con su alimentación frugívora no tiene falencia de calcio, no hay osteoporosis. ¿Y de dónde sale el mito de que si no tomás leche o sus derivados le falta calcio? En realidad, porque muchos temas de estos se mitifican, como el sodio con la hipertensión, que el calcio con la osteoporosis. En realidad, la osteoporosis es un intento del cuerpo, viste que te decía que el cuerpo nunca se equivoca. El cuerpo no es que disuelve los huesos porque está mal de la cabeza. El cuerpo disuelve los huesos porque hay un estado de acidosis en ese organismo y esa acidosis va a poner en riesgo la vida. El pH sanguíneo te altera y te lleva a un estado de coma. Entonces el cuerpo, como no va a ir a un estado de coma, dice, ¿cuál es la solución? Porque esta persona no me está entregando materia prima alcalina. Disuelvo los huesos. Al disolver los huesos se generan sales de calcio que tamponan el pico ácido. Y uno se hace un análisis y parece que el pH está normal, pero está normal gracias a que el cuerpo está disolviendo los huesos. Y los huesos se disuelven porque la persona ingiere alimentos ácidos. Y justamente esos alimentos aconsejados para la osteoporosis son los más ácidos y los que más problemas generan. Es como un perro que se muerde la cola. Sí, claro. Pero por eso, porque la mayoría de gente no sabe la diferencia entre ácido y alcalino. ¿Cuál es lo que provoca acidez? Sería lo que perturba el orden. Lo que no es fisiológico. Si vos te das cuenta, lo que es fisiológico, frutas, verduras y semillas, es aerobio, o sea, tiene mucho oxígeno, tiene mucha alcalinidad, tiene alta vibración, tiene todas las condiciones que van con nuestra función celular. Y los alimentos no fisiológicos son los anaerobios, son los ácidos, son los de baja vibración, son los que te generan los problemas. ¿Y esos cuáles son? Todo lo que no sea frutas, verduras y semillas crudas. Es decir, todo lo que queda excluido de esos tres grandes grupos madre, que son todas las frutas, todas las verduras y todas las semillas, todo lo demás te va a generar problemas. Porque hay que procesarlo, porque hay que cocinarlo, porque tienen un montón de cuestiones inherentes al desorden. Y van a construir desorden. El problema es que si vos esos alimentos no fisiológicos los comés una vez a la semana porque tenés un cumpleaños, una fiesta, perfecto. Ahora, si vos lo comés todos los santos días, es evidente que vas a corromper la capacidad del cuerpo de poder sobreponerse al desorden ocasional o de un día. Por eso es una cuestión de conducta y de conciencia, no es una cuestión de reprimirse y de que puedo, esto no puedo. Uno puede todo. Ahora, el tema es qué quiere hacer, desde dónde está partiendo, qué quiere resolver, en cuánto tiempo lo quiere resolver. Y cuanto más estricto y más rápido quiera que sea el proceso, uno va a lograr los resultados más efectivos. Bueno, vamos enfermedad por enfermedad. Diabetes, ¿qué es? Es siempre lo mismo. Es inútil analizar diabetes y tiroidismo en poco tiempo porque en realidad generaría más confusión el uso de términos técnicos. Siempre el cuerpo está intentando sobrevivir. Vos fíjate qué pasa con la insulina. La insulina es una hormona que se necesita para manejar el exceso de azúcar circulante. La persona ingiere azúcar, que por más que no coma azúcar, está comiendo azúcar lo mismo. Una harina es azúcar, hay muchas formas de azúcar encubierta. Una papa es azúcar, un arroz es azúcar. Ese azúcar tiene que ser procesado por una hormona que es secretada a su vez por una glándula como el páncreas, que están tildados, que están sobreexigidos de mucho tiempo. Nadie se levanta una mañana que está perfecto y al otro día es diabético. O sea, eso se construye con muchos años de desorden, de hábitos equivocados. Y eso nos va llevando al problema degenerativo. Nosotros decimos crónico degenerativo porque se instala y después ya se hace degenerativo. Y empieza a generar un montón de repercusiones. Generalmente el diabético, los grandes problemas no son de la hormona, sino son de un pie diabético, una retinosis, una retinopatía, o sea, gangrena, un montón de desórdenes que son síntomas del desorden madre, que es ese ensuciamiento crónico. Pero digamos que vivimos en una sociedad donde el río corre para otro lado, por eso empezar es duro. Exacto, y además nosotros no podemos cambiar el mundo, ni podemos llegar a cambiar intereses económicos y un montón de cuestiones que tienen que ver con, que pasa en Estados Unidos, pasa en todos los países del mundo. Pero sí, yo siempre digo, dejemos que cada uno haga su papel, pero juguemos nuestro juego y defendamos nuestra calidad de vida con autogestión. Nosotros cuando le proponemos a la gente hacer los 6 andariveles, le estamos diciendo, hágalo usted en su casa. Son todas prácticas caseras, se pueden hacer en casa, la persona lo puede administrar con recursos que tiene al alcance de la mano y lo tiene que hacer con conciencia, nada más. O sea, ¿no puedes contar algo de lo que se trata? Sí, son los 6 andariveles que te decía, o sea, limpiar los órganos, intestino, hígado, riñón. Por ejemplo, el hígado se hace un proceso de limpieza hepática profunda con unas manzanas de preparación durante 6 días, después sulfato de magnesio, aceite de oliva y pomelo. Y con esos 4 elementos que se consiguen en cualquier lado, vos una vez por mes sacás todos los cálculos intrahepáticos, toda esa toxina, todos esos bichos que están dentro de la estructura del hígado y el hígado empieza a regenerarse y a funcionar a las 1000 maravillas.
Mirá. El riñón con hierbas como la barbachoco, la cola de caballo, la ortiga, el diente de león, infusiones que tomás diariamente para desinflamar las nefronas, que son las que sufren los embates de una sangre ácida que viene del hígado y que el hígado la deriva al riñón para su filtrado. Después desparasitar lo tenés que hacer también con recursos que son tinturas, propóleo, por ejemplo, se puede usar la plata coloidal, la arcilla, algunos homeopáticos, el clorito de sodio, o sea, recursos que desparasiten y no generen toxicidad. Claro. No se pueden usar fármacos, el fármaco es tóxico y esa toxicidad agrava el problema. Nada, ¿no? Pero digo, todo eso en un paquete de desparasitante. El desparasitante también es la despensa. Si vos comes harina, si vos comes elementos cocidos y demás, los parásitos tienen sustrato. Si vos comés frutas, verduras, semillas crudas, el parásito queda como en el cuento el pintor al que le sacan la escalera. Es decir, claro, queda agarrado de la brocha, porque no tiene el bicho de dónde anclar. ¿Y los huevos que están abajo de la piel del intestino? Y bueno, hay todos ciclos reproductivos que justamente con el oxígeno, el cuarto andarivel es oxigenar, la limpieza de los fluidos hace que el sustrato no le permita la eclosión de las nuevas generaciones que están por venir. Porque acá hay que luchar contra los parásitos adultos y contra los huevitos y las larvas y los quistes y todo lo que es ciclos reproductivos. ¿Es verdad que muchas de las enfermedades tienen origen en esto? Yo te diría, la doctora Clark, sí, la doctora Clark dice cáncer, parásito. Ella tiene una tabla y tiene los parásitos y los distintos tipos de tumores y ella se basa su sistema para curar el cáncer en el combatir parasitosis. Sí. Ella creó el Zapper, que es un aparatito de onda electromagnética justamente para matar bichos por vibración. Sí. Esa alta vibración al bicho lo hace explotar. ¿Y a los huevos también? Claro, y evita el ciclo reproductivo. El oxígeno los desestabiliza. ¿Se puede tomar agua, ¿cómo se llama? Agua oxigenada. No, agua con ozono, ¿se puede tomar? Agua ozonizada, se puede respirar profundo. El comer crudo. ¿Se puede tomar agua ozonizada toda la vida? Pero claro, porque las moléculas de oxígeno son vitales para la estructura, y sobre todo para una estructura que está en desorden y que es anaerobia, es decir, que tiene grandes carencias de oxígeno. Vos cuando comés una harina, sea integral, o sea, tenés que quemarla con oxígeno. La combustión metabólica se hace con oxígeno. Entonces todo eso te va empobreciendo tu nivel de oxígeno interno. ¿Y para alcalinizar el agua lo puede hacer uno también? Claro, se puede, es decir, pero fíjate vos que las mismas frutas, verduras y semillas te aportan oxígeno y te aportan alcalinidad. Claro. Vos fíjate el ejemplo, yo siempre hago en los talleres el ejemplo de una manzana. Vos te comes una manzana cruda, en esa manzana estás incorporando a las células oxígeno, estás incorporando vitaminas que son termosensibles, estás incorporando enzimas, estás incorporando vibración de alta frecuencia. Claro. Esa misma manzana vos la tomás y la hervís, la clásica compota de los hospitales. El oxígeno se destruye, las vitaminas se destruyen, las enzimas se destruyen, la vibración cae a cero. O sea, la misma manzana la convertiste en un cadáver energético que agrava el problema. Mientras que cruda te lo resolvía el problema. En síntesis, porque hay que hacerlo más popular para que todo el mundo lo entienda. Cuanto más crudo, mejor. Cuanto menos toquemos los alimentos, mejor. Y cuanto más hagamos como los animales de comer de un alimento por vez, mejor. Cuanto menos mezcolanzas, zafarrancho y atiborramientos, mejor. Vos fíjate, si nosotros mirásemos a los animales con un poquito de atención, aprenderíamos tanto. Fíjate qué hacen ellos. Cómo hacen sus pausas digestivas. El animal no come porque son las 12. Come por instinto, y si está empastado, ese día no come o 2 días no come, se echa, toma agua y hace una especie de ayuno intuitivo, y toma un pastito amargo y se purga, y generan un montón de mecanismos con intuición, nada más, con sensibilidad. Y toda esa información nosotros la tenemos en nuestras células, pero la tenemos como tapada, la tenemos como anquilosada, es una información que no nos llega. Y yo le digo a la gente, estas cosas no hay que aprenderlas, hay que recordarlas, están en nuestra memoria. A un mono vos no le tenés que explicar qué tiene que comer. No le tenés que decir cuántas bananas por día tiene que comer, ni le tenés que decir a qué hora tiene que comer. Él lo hace intuitivamente. Claro. La cuestión es que con la alimentación se pueden revertir un montón de enfermedades. Y con la depuración, porque alimentación solo no te va a resolver el problema. Claro, primero si el hígado está mal funcionante, si hay acidosis, si hay parásitos, eso también hay que manejarlo al mismo tiempo. Por eso ser consciente de que tenemos en nuestras manos todos los recursos para ir a favor de la vida. Y lamentablemente, por desinformación, por condicionamientos culturales, vamos en contra de la vida. Entonces acá, nosotros en la alimentación estamos hablando de alimentación vitalizante. Si vos ingerís un alimento, es para ingerir energía fotónica, energía pránica, energía muy sutil, de alta vibración, que es la que ordena el funcionamiento celular. Claro. Las células se conectan por biofotones.
se autorregulan. Antes se pensaba que la regulación era interna y ahora se descubre, los científicos como Fritz Popp demuestran que la regulación se genera por información electrolumínica, es decir, se llaman biofotones. Son campos de muy baja intensidad pero de muy alta frecuencia. Frente a esa información, las células pueden funcionar armónicamente. Cuando esa energía falla, y por eso siempre se dice que somos cuerpos de luz, no es una metáfora. Si nosotros nos pudiésemos ver en un aparato de alta sensibilidad, estamos irradiando luz. Bueno, los campos áuricos son eso. Claro. Entonces, esa luz necesita nutrirse con luz. Las células lo que quieren es esa energía de alta densidad. Vos te comes una hoja de rúcula, ¿qué estás comiendo? No estás comiendo la celulosa, al cuerpo no le interesa la celulosa. Por eso después va por el inodoro la celulosa. Lo que le interesa al cuerpo es la energía de alta vibración. Y el vegetal es un intermediario. Capta fotones, capta energía pránica. Nosotros nos comemos el vegetal, por eso somos seres que vivimos en una dieta basada en vegetales como fisiológica y como natural. Entonces usamos ese intermediario, nos quedamos con la energía, las células se apropian de esa energía y desechamos el resto. Y eso con es las lo que semillas evacuamos. también, ¿no? Con la semilla lo mismo, es decir, con esos vegetales que son captadores. La semilla, ¿por qué capta tanta energía? Porque la tiene que almacenar para darle recursos a la reproducción de la especie a través de una nueva planta. Claro. Una semilla de almendra está captando un montón de energía y la pone en una forma disponible en el tiempo para que después una planta dé lugar a un nuevo árbol. Mirá Entonces la energía que tendrá. claro, y cuando esa energía la potencias con un proceso como el germinado, el brotado, estás poniendo en marcha la planta y vos estás aprovechando toda esa cascada enzimática, toda esa liberación de vitaminas que son necesarias para sostener a la planta, pero en este caso las aprovechamos nosotros y nos sostiene a nosotros, en una forma ecológicamente mucho más eficiente y fisiológicamente también mucho más útil para el cuerpo. El cuerpo casi no tiene que trabajar para apropiar energía de alta vibración. En cambio, cuando vos te comes un pedazo de torta, el cuerpo de ahí energía no saca nada, cero. Al contrario, el cuerpo tiene que poner energía propia, de su propia reserva, para poder metabolizar esos azúcares. Cuando en el otro ejemplo, vos estás recibiendo un plus, vos te comes una manzana y esa energía te aporta, claro, y te suma, te carga las pilas energéticas. También esto sirve para los que están en caminos espirituales o místicos. Sobre todo. Sobre todo, ¿no? Porque yo ese es el gran problema que tengo con las religiones. Cuando voy a las reuniones de oración y digo, chicos, yo lo respeto, pero si Dios es luz y aparte, ¿cómo el alimento no va a ser importante? Bueno, fíjate que nosotros en las charlas que damos para grupos espirituales, justamente todo se basa en una doble fotografía de cámara Kirlian. Ahí están fotografiados un grano de cebada germinado, claro, y un grano de cebada cocido. Cuerpo de luz del grano de cebada cocido, negro, muerte. Cuerpo de luz de un grano de cebada germinado, azul brillante. Entonces, si vos aspirás a una evolución desde la conciencia y desde la espiritualidad, ¿con qué tenés que nutrirte? Con luz, no con cadáveres. Y un grano de cebada cocido, si bien no es un cadáver animal, pero sí es un cadáver energético. No, y los beneficios, porque por ahí la gente también dice, bueno, ¿para qué tanto laburo? Y porque la percepción que tenés es diferente. La intuición que se desarrolla con este tipo de alimentación es increíble. Los testimonios de la gente que hace el proceso depurativo después de la tercera, cuarta hepática, todos coinciden en lo mismo. Esto es una bisagra en mi vida, me cambió todo. Me doy cuenta de que esto lo tendría que haber hecho antes. Resolví un montón de conflictos. Madres que dicen, ahora me río y juego con mis chicos. O sea, se desbloquean las emociones y uno empieza a tener una correcta percepción de la realidad. Porque el problema es que nosotros nos decimos estresados porque en realidad estamos leyendo mal lo que sucede en derredor. Lo vemos como un problema, en realidad son oportunidades evolutivas. Pero para verla como oportunidad evolutiva, para ver el vaso medio lleno, tenemos que tener el vidrio limpio. Si el vidrio está sucio, lo vamos a ver medio vacío y nos vamos a deprimir. Y vamos a ver todo como un problema. En realidad son todas oportunidades. Vos dijiste el cáncer. Yo a la gente que estamos tratando con este tema de tumores, que en realidad se tratan ellos solos, les decimos, con el tiempo, y así pasa, a los 5 o 6 meses, usted va a agradecer el haber tenido este diagnóstico de cáncer, porque ha sido el pinche tirano que le permitió a la persona cambiar su conciencia, despertarse y ver que él tenía en sus manos la solución del problema. Es una especie de empoderamiento interno, es decir, tu autoestima aumenta porque vos te das cuenta que vos el problema lo podés resolver con tus recursos propios. Entonces, es agradecer a esta experiencia evolutiva que la existencia nos puso frente, puede llamarse cáncer, puede llamarse cualquier otra patología, pero como el hombre aprende por sufrimiento, a veces necesitamos ese golpe, ese punterazo en la cabeza para que nos despertemos, aprender a conocernos. que nos despertemos y que evolucionemos.
que es algo tan importante en estos momentos de salto cuántico en la conciencia. Sí, fundamental, ¿no? Estamos yendo a quinta dimensión, estamos yendo, el sistema solar está impactando contra el cinturón fotónico. Entonces todo eso nos va a cambiar la vibración para bien. Esto no es apocalipsis, esto es evolución, somos testigos privilegiados de un proceso que sucede cada tantos miles de años. Entonces, ¿cómo no vamos a estar bien preparados, ordenados, para vibrar en esa armonía de alta energía, que es la que se viene, que es la que ya estamos viviendo? Sí, ya estamos entrando despacito hasta que entremos directamente. ¿Y qué pasa con la gente después de que pasemos el cinturón de fotones, ¿no? Que es un proceso cósmico, esto ni siquiera es espiritual, ¿eh? Sí, pero la NASA lo mide y sabe. Sí, es astronómico. No se informa, pero está. Es biológico, es astronómico, es este cambio que hablan de que el planeta está cambiando. Ya los mayas lo habían pronosticado hace y bueno, ¿qué pasa con el que no ha hecho este cambio? Y ese es el problema. Esto es como un receptor de radio. Si vos lo tenés sintonizado en la frecuencia, vas a captar y vas a disfrutar de esa captación y de esa sintonía con energía de alta vibración. Y si vos estás fuera de sintonía, y no vas a escuchar nada, y te vas a generar un problema y vas a sufrir consecuencias. Y vas a ver todo el tiempo cabos. Lógico, lógico. Vos fijate cómo están aumentando suicidios, un montón de locura. La locura colectiva, todo eso tiene que ver con esta aceleración, y los mayas lo habían dicho clarito. Si este aumento de la vibración te toma, ellos decían, mal aspectado, te destruye. Y si te toma bien aspectado, te eleva. Entonces, uno con su estado de conciencia decide si va para arriba o va para abajo. Es decir, si se eleva o si cae. Y el estado de conciencia incluye también el cambio de alimentación, que esto es lo que no terminan de ver las religiones. Y limpieza de hígado, y desparasitado, sacarse los bichos, oxigenar, generar todo un efecto alcalinizante y de alta vibración, como preparar el terreno para que la vibración nos eleve. Y disfrutar de esto, que es una oportunidad maravillosa de dar un salto cuántico con la mente, ¿no? Bueno, Néstor, yo te agradezco públicamente que hayas venido, yo lo admiro mucho porque leo sus libros y la verdad que es un genio. Así que bueno, vamos a dar tus datos. Tenemos una página web que está cargada de material, que la gente puede acceder, puede bajar gratuitamente los contenidos. Hay un mail para consultas, es decir, nosotros todo eso lo hacemos como un servicio, o sea que no hay dinero de por medio. ¿Querés dar la página? Es www.espaciodepurativo.com.ar. Espacio Depurativo es un emprendimiento que tenemos allá en Tras la Sierra, donde se hacen todo este tipo de prácticas, lavajes, y donde se les enseña a la gente, se los capacita para que esta autogestión después se siga en casa. Claro. Porque es un proceso de autogestión. Pero la persona tiene que tener una cierta información y una cierta capacitación. Con esa capacitación la persona va sola. Igual, viste, todo el mundo tiene internet, pero no es todo el mundo. Hay gente pobre que está enferma y no tiene internet. ¿Cómo hace? Bueno, nosotros estamos dando talleres en todo el país, estamos difundiendo libros, es decir, estamos llegando de todas las maneras que dentro de nuestra pequeñez podemos poner al servicio de la gente. Y a veces los medios, como el tuyo y demás, dan la posibilidad de que todo esto se amplifique y se repique para que mucha gente diga, por lo menos... porque siempre decimos, cuando venga toda esta historia, lo importante es que nadie diga yo no lo sabía, a mí no me avisaron. Es decir, que la gente tenga información. Después cada uno decide por el libre albedrío que impera en este plano existencial, si hago, si no hago, si hago un poquito, si no hago nada. Pero por lo menos saber lo sabemos, no podemos arguir ignorancia y dejemos de sentirnos víctimas, no somos víctimas de nada. Estamos en un proceso de aprendizaje. No nos echemos culpa, no tengamos remordimiento. Lo que hicimos lo hicimos por ignorancia, pero ahora a partir de la sabiduría nos condena a ser responsables. La ignorancia nos justifica, pero cuando rompemos con la ignorancia tenemos que asumir la responsabilidad de que esto es para algo. Bueno, Néstor, entonces ya saben la página, ¿la querés volver a decir? www.espaciodepurativo.com.ar. Bueno, y si no tienen internet, porque hay muchísima gente, sobre todo en el interior, en esos pueblitos que no tienen internet tan chiquitos, bueno, no sé... vayan a alguna librería y pidan los libros de Néstor Palmetti. Los enviamos por contrarreembolso postal a todo el país. Ah, bueno. O sea, en la página mismo están los formularios de pedido. Bueno, ok. Gracias, te agradezco. Los despedimos con un aplauso.